La segunda manera en que Greg subvierte la Biblia es cuando enseña que los sueños, palabras proféticas e impresiones que recibes fuera de la Biblia deben ser obedecidos y puestos en práctica. Y al decir que deben ser obedecidos, básicamente está afirmando que tienen la misma autoridad que la Biblia, las Escrituras, ya que las palabras de las Escrituras, por definición, son para los creyentes. Ahora, Greg probablemente objetaría fuertemente lo que acabo de decir, y diría que él no considera que las palabras proféticas, los sueños, las visiones y estas cosas tengan la misma autoridad que las Escrituras, porque, como ya les mostré, él dice que la Biblia es el árbitro principal de la verdad. Pero voy a mostrarles donde él enseña que las palabras recibidas fuera de las Escrituras deben ser obedecidas. Uno de los lugares donde él hace esto es en el capítulo 4 de su libro, donde comparte una historia sobre un hombre llamado Benjamin, que era mayor en el ejército británico. Y después de escuchar un sermón impartido por Greg sobre Filipenses 2 y la humildad, Benjamin comenzó a llorar, según Greg. Greg dijo que Benjamin le contó que después del sermón un desconocido se le acercó y le dio palabras proféticas de parte de Dios. El desconocido se mostró apenado porque pensaba que las palabras parecían aleatorias y no tenían sentido, pero de todos modos se las entregó a Benjamin. Y esas palabras fueron: Glasgow es irrelevante. Esas 3 palabras, Glasgow es irrelevante. Y Benjamin tomó esas palabras como un mensaje de Dios, porque Glasgow era donde se encontraba la sede de su ejército, y era desde la sede donde el personal militar recibía sus ascensos. Benjamin se sintió convencido por la palabra porque se dio cuenta de que estaba confiando en el ejército para obtener un ascenso en lugar de confiar en que Dios lo promovería en el momento adecuado. Así que después de que Benjamin compartió esta historia con Greg, Greg le dio a Benjamin otra palabra profética sobre una doble promoción que se le avecinaba. Greg dice que no estaba seguro de si la palabra profética venía de su propia imaginación, pero al igual que el desconocido, de todos modos, la compartió con Benjamin. Y dice que poco después de compartirla, Benjamin sí recibió un ascenso importante, un ascenso a jefe de Estado Mayor del grupo de batalla. Ahora, Mo, escucha la enseñanza que Greg extrae de esta historia. Entonces Greg dice: cuando un pensamiento, una frase o una imagen viene a nuestra mente, quienes buscan crecer en lo profético a menudo se preguntan: ¿esto es solo mío o es de Dios? Me sorprendería mucho si el hombre que profetizó a Benjamin ese día no se hizo esta pregunta. Y en ese momento de tanta incertidumbre, el filtro ABC ayuda a eliminar impresiones que probablemente no provienen del Señor. Después de hacer esa simple comprobación, es bastante fácil hacerse la siguiente pregunta: ¿qué es lo peor que podría pasar si me equivoco? Estoy seguro de que estarás de acuerdo en que unos pocos errores, algún momento ocasional de leve vergüenza, son un precio pequeño a pagar para cualquiera cuyo sincero deseo sea crecer en este maravilloso don que cambia la vida. Es totalmente posible, de hecho es muy probable, que Dios ya te hable más de lo que te das cuenta. Por eso necesitas oídos para escucharlo y la ayuda del Espíritu para discernir su voz entre todo el ruido de la vida. Como dijo Ken Helzer, en todo Dios tiene una voz. Nuestra tarea, por lo tanto, es seguir preguntando en cada situación: ¿dónde estás obrando aquí? ¿Y qué estás diciendo en esta situación? Nuestra atención a la voz de Dios de esta manera y nuestra disposición a obedecer pueden determinar destinos, como bien sabe Jonathan David Helzer y como descubrió Benjamin, aquel frío y lluvioso domingo justo antes de Navidad. Ahora, la referencia a Jonathan David Helzer es otra historia, una referencia a otra historia que Greg comparte en el mismo capítulo 4. No entraré en tanto detalle por cuestión de tiempo, pero involucra una palabra profética dada al padre de Jonathan David sobre su nacimiento y el papel que Jonathan David desempeñaría al escribir canciones proféticas para su generación y cómo su música se difundiría por toda la tierra. Según Greg, esa palabra profética evitó que la madre de Jonathan David se sometiera a una histerectomía, que de haberse realizado habría significado que Jonathan David nunca hubiera nacido. Hoy en día, Jonathan David Helzer y su esposa Melissa son bien conocidos por sus canciones galardonadas y que han encabezado las listas, como Raise a Hallelujah y No Longer Slaves, algunas de sus canciones más conocidas. Y Greg no lo dice, pero es relevante señalar que ambas son canciones de Bethel Music y los Helzer son algunos de los compositores más destacados que han surgido del movimiento de la Nueva Reforma Apostólica. Ellos también respaldan el libro de Greg.
Pero la razón por la que compartí esas historias sobre Jonathan David y Benjamin del libro de Greg es para mostrar que Greg enseña que los creyentes deben obedecer las palabras proféticas o perderán su destino. Y Greg también enseña que los creyentes deben entregar obedientemente una palabra a otra persona, incluso si no están seguros de que Dios realmente les habló y les dio esa palabra. Aún así, deben entregarla, tal como el desconocido que le habló a Benjamin sobre Glasgow, o como Greg, que profetizó a Benjamin sobre un ascenso aunque no estaba seguro si estaba profetizando desde su propia imaginación o si era Dios. Ahora, deben notar que la palabra imaginación es la palabra que usa Greg, y eso es importante por el pasaje de las Escrituras que estoy a punto de leer. Los llamados profetas que profetizan desde su propia imaginación son condenados en las Escrituras. Escuchen estas palabras de Ezequiel 13. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que hacen vaticinios según su propia imaginación, y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios: ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propio espíritu. Tus profetas, Israel, son como chacales entre ruinas. No han subido a las brechas del muro para repararlo para el pueblo de Israel, para que se mantenga firme en la batalla del día del Señor. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla su palabra. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones cuando dicen, lo afirma el Señor, sin que yo haya hablado? Y te animo a que leas todo el capítulo, porque continúa hablando sobre cómo Dios está en contra de los falsos profetas que profetizan desde su imaginación y el juicio que enfrentarán por ello. Así pues, esto debería servir como una seria advertencia para Greg y para cualquier otra persona que anime a los creyentes hoy en día a profetizar, incluso cuando no están seguros de que Dios realmente les haya hablado, a dar palabras como un mensaje de Dios a otras personas, cuando no están seguros de si esas palabras provienen solo de su propia imaginación y que a la ligera preguntan, ¿qué es lo peor que podría pasar? Ezequiel deja claro lo que les sucedería a los falsos profetas de su época, que profetizaban desde su imaginación y no era nada agradable. Así que Greg enseña claramente que los creyentes deben obedecer las palabras proféticas, pero al mismo tiempo enseña que, a diferencia de las Escrituras, que son completamente precisas y confiables, las palabras proféticas, los sueños y las impresiones pueden estar equivocadas. Y ese es un punto realmente crítico que debes entender. Entonces, este es un problema fundamental en las enseñanzas de Greg. La Biblia no hace concesiones para profecías falibles o equivocadas, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Debería ser obvio por qué es peligroso enseñar a las personas que deben obedecer palabras que tal vez no provengan realmente de Dios y que podrían estar equivocadas.